Este proyecto del parque comenzó en 1985 y ese mismo se inauguró solo 7 años más tarde, en abril del 1992, pues en ese momento fue que oficialmente recibió el nombre como Disneyland. También hubo otro país que soñó con convertirse en la primera sede de la compañía en aquel continente, pues a mediados de los 80 aún no estaba muy claro que se fuese a hacer en Francia, porque otro de los candidatos para cogerlo era España. En principio se habló de Almería, Alicante o Tarragona, pero finalmente fueron los franceses los que sellaron a Mickey Mouse. Una de las razones o excusas era que París tenía mejores comunicaciones a nivel mundial. En este caso, el gobierno francés ofreció todas las facilidades para su emplazamiento en todas las cercanías de París, con importantes secciones de terreno de hasta 20 kilómetros cuadrados, acuerdos comerciales y exenciones de impuestos, y también una excelente infraestructura y muy buenas comunicaciones con los 3 aeropuertos a menos de 50 minutos de la ubicación del parque, vuelos de menos de 2 horas a las principales capitales europeas y casi 300 millones potenciales de clientes anuales, y una excelente red de tren que prometía llegar a alta velocidad hasta el mismo corazón del parque, y un público potencial de 68 millones de personas a menos de 4 horas de carretera. Por su parte, Disney se comprometió con una inversión monumental que crearía el mayor parque temático de Europa y daría trabajo a una media de 10.000 personas del área de París. No fue hasta el 1985 que el entonces presidente de Disney, Michael Eisner, firmó los contratos definitivos con el gobierno francés, y 3 años más tarde empezaron a realizar las obras de construcción de este parque. Así que si hablamos de grandes imperios, no podemos dejar de mencionar a Disney, y más exactamente su sede acá en Disneyland París. Pero aparte, la persona que estuvo detrás de toda esta idea pues es el señor Walt Disney, el pionero de la industria de la animación estadounidense. Introdujo novedades en la producción de dibujos animados y como productor de cine ganó un récord de la persona con más premios Oscar, con 22 estatuillas y 59 nominaciones. Sus primeros retratos hechos a mano por él mismo eran de caballos, y se dice que su rendimiento escolar era muy bajo debido a que era disléxico, aunque Walt siempre demostró lo contrario y desarrolló habilidades que ninguna otra persona en su entorno hacía en ese entonces. Se dice que también su esposa primero fue su empleada, y cuando le preguntan a Walt que cómo surgió la creación de Mickey Mouse, él mismo expresa que fue un viaje de tren cuando surge la idea de crear a Mickey. El primer nombre era Mortimer, sin embargo su esposa creyó que era deprimente y muy aburrido. También tuvo su propio tren en Los Ángeles, allí compró una finca y cumplió ese sueño que tenía desde niño. Esa era una de sus mayores fantasías. El tren llevaba el nombre de su esposa, Lily Bean, y entonces empezó toda la idea de crear los parques temáticos que hoy en día ya son 6 en el mundo, en Los Ángeles, en Tokio, Orlando, Hong Kong, Shanghái y París. Así que sin duda, antes de empezar este gran imperio de Disney, el gran desafío era pensar en un muy buen castillo. Pero ¿cómo le haces para crear un castillo impresionante en el país de los castillos impresionantes? Pues la solución fue hacer un castillo fantasioso, basado en las ilustraciones de Avon O'Rourke, con árboles cuadrados, laderas esculpidas y con la fantasía llevada al extremo. Una de las cosas que se hicieron para que el castillo se viese mucho más alto fue oscurecer los colores de la base, y a medida que iban subiendo se iban aclarando estos mismos colores. La creación del castillo supuso mucho trabajo. Para la decoración acudieron artesanos de toda Europa, que fueron los encargados de crear tapices tejidos a mano, y para las vidrieras se acudió a Paul Chapman, creador del diseño de solemne de las vidrieras restauradas de la Catedral del Notre Dame de París. Incluso estas mismas llevan plasmada la historia de la Bella Durmiente. Estos artesanos sin duda hicieron un trabajo increíble y resaltaron artes perdidas y elementos míticos. Añadieron tejas vitrificadas a los tejados, veletas de cobre hechas a mano, un tallo gigante de judías y un tiburio medieval. Las farolas de esta área también están hechas de vidrios de colores. Los árboles tienen formas extravagantes y exóticas para dar la sensación de que estamos en otro mundo, en un mundo extraordinario, en un mundo de los sueños. Así que si algo tenía muy claro la compañía de Walt Disney era que los franceses y europeos amaban el oeste americano, así que eso era muy importante. Y pues no dudaron en traer a Frontierland a París, ya que esa zona podía girar alrededor de la atracción más espectacular que en ese momento poseían y hasta el día de hoy,
la Big Thunder Mountain. Esta atracción se colocó en el centro del área, dando la sensación de que la atracción estaba en una isla. Tony Baxter se inspiró en los primeros bocetos de Mark Davis para crear una hectárea de roca extremadamente erosionada. Lo complicado de esta atracción fue coger una montaña rusa con todas sus horquillas y formas inusuales y colocarle una roca alrededor para que la gente la vea y crea que es real. El equipo llegó a realizar 9 maquetas para intentar integrar la montaña y el trazado de los raíles. Los escultores de la atracción tallaron y cincelaron y cepillaron la superficie para dejar una frontera fosilizada. Y es que caminar por las tierras mágicas de Disney sin duda te hace sentir como dentro de una película o en un cuento de de esos que mirabas cuando estabas pequeño. Seguro ese era el objetivo principal de Walt, pues sus parques temáticos, que son 5, se recomienda al menos 3 días para poder recorrer tanto el parque Disneyland y el parque Walt Disney Studios. Aunque no crean que todos son castillos, personajes y atracciones, pues para los grandes amantes de la naturaleza también se les recomienda que puedan hacer un breve recorrido por el corazón del parque y así puedan también deleitarse de esa diferente variedad de fauna, árboles y jardines que pueden encontrar dentro de estas zonas. Disney pensó en cómo alojar a esa cantidad de visitantes que reciben anualmente en este lugar, así que proyectó la construcción de los complejos hoteleros necesarios para cubrir la demanda del parque, que se estimó en 5.800 habitaciones distribuidas en 7 hoteles temáticos, cada uno de ellos representando a diferentes regiones de Estados Unidos, al igual que en Disney World. En este caso, el parque estaba diseñado para una asistencia media de 55.000 personas y en base a esta previsión se realizaron las contrataciones del personal, pues se construyeron un total de 45 restaurantes con una capacidad de servir a 14.000 personas por hora, y aunque en un principio se adaptaron los menús al gusto europeo, la demanda ha ido eliminando dichas adaptaciones y hoy por hoy predomina más el estilo americano, con menús gemelos a los de otros parques de Disney. Y que al tener tanta demanda de visitantes, la idea era pensar muy estratégicamente en cuanto al reclutamiento del personal. Los cast members, en este caso, son los miembros del reparto, nombre con el que se designan los empleados de los parques de Disney. Estos son una pieza muy fundamental en la filosofía de Disney, y a diferencia de los parques temáticos de Estados Unidos, que tendían a emplear a estudiantes universitarios con trabajos temporales a un tiempo parcial, lo que hizo Disneyland París en este caso fue muy diferente y optó por contrataciones fijas y centros de reclutamiento tanto en París como Londres, Ámsterdam y Frankfurt. El esfuerzo de reflejar el aspecto multinacional de los visitantes era muy importante. Sin embargo, el gobierno francés consideró que Disney debía hacer un esfuerzo mucho más grande y concentrarse para que los cupos de trabajo fuesen ocupados por el mercado laboral francés, pues Disney buscó trabajadores con las suficientes habilidades de comunicación que dominaran 2 idiomas europeos, en este caso el francés, el inglés, y socialmente abiertos. Después de este precedente, Disney instaló su propia universidad en la cual podrían entrenar a sus trabajadores y de esa manera mantener intacta la magia en cada uno de sus personajes y el profesionalismo que conlleva cada uno de ellos. Cabe recalcar que para Disney no todo fue color de rosas, y mucho menos en sus inicios, pues justo fue en ese instante del reclutamiento de personal cuando se desata tal controversia, incluyendo destacados intelectuales franceses que denunciaban lo que era el imperialismo cultural o el neoprovincialismo de un Euro Disney, y que esto fomentaría en Francia un tipo malsano de consumismo estadounidense. La controversia llegó a tal punto, incluyendo que los jefes estadounidenses de Disney solicitaran que se hablase inglés en todas las reuniones, así como el código de apariencia de Disney para todos los miembros de la plantilla, con limitaciones y regulaciones para el uso del maquillaje, el pelo, los tatuajes, las joyas, etc. Los sindicatos franceses montaron protestas contra estas normas, de los que decían que era un ataque a la libertad individual. Otros criticaron a Disney por el hecho de ser insensibles a la cultura francesa, individualistas, y porque las restricciones a las libertades individuales y colectivas eran ilegales bajo la ley francesa, eran un requisito para el trabajo y que no se excedían más de lo necesario. Por otro lado, Disney contrarrestó diciendo que una normativa que les impidiese imponer este tipo de estándares de empleo podría amenazar la imagen y el éxito del parque a largo plazo. En este caso, ellos decían que el código de apariencia tiene un gran efecto desde el punto de vista de identificación del producto. Sin él no podrían presentar el producto de Disney que esperaba el público como tal. Así que es increíble pensar que Walt ejecutó la idea a medida que pasaba el tiempo de crear estas experiencias de entretenimiento adecuadas para los niños de todas las edades, y que desarrolló estrategias de marketing dirigidas especialmente a los niños, justamente para que se centraran en los atributos positivos de estas experiencias de entretenimiento de manera adecuada y con respeto. Disney tiene como eslogan "donde los sueños se hacen realidad", y aparte su célebre frase
motivadora. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Esta famosa frase de Walt Disney nos demuestra y nos enseña la filosofía como ser humano y como empresario, y que a pesar de las dificultades que vivió su empresa, incluyendo guerras, huelgas, hasta llegar a la bancarrota, es aquí donde nos enseña que por más caídas y derrotas no debemos darnos por vencidos. Parte de la grandeza de Walt Disney fue crear unos sólidos cimientos de valores y creencias, tales como la seguridad, la cortesía, espectáculo y la eficiencia, pero sobre todo el sentido común, incluidos un nivel de desempeño excelente y un mecanismo impecable de organización interna para inculcar estos valores a cada uno de sus colaboradores.